En medio de una ciudad olvidada por el tiempo, había una casa abandonada que pocos se atrevían a visitar. Decían que sus antiguos moradores habían sido víctimas de tragedias inexplicables. Sin embargo, la leyenda que más llamaba la atención no era sobre los dueños de la casa, sino sobre un retrato colgado en la pared de la sala principal. La pintura, aparentemente común a primera vista, guardaba secretos que nadie podía explicar completamente. El cuadro mostraba el rostro de una mujer de rasgos delicados, con ojos que parecían observar todo a su alrededor. Sus labios eran finos y su expresión era serena, casi angelical. Sin embargo, quienes alguna vez visitaron la casa juraron haber visto cambios sutiles en el rostro de la figura. A veces parecía sonreír. En otros momentos su mirada se volvía sombría y amenazadora. Era como si el cuadro estuviera vivo de alguna forma, reaccionando a los acontecimientos a su alrededor. Los rumores comenzaron en los años 70, cuando la familia Thompson compró la propiedad. Eran una típica familia suburbana, padre, madre y 2 hijos adolescentes. Al principio, todo parecía perfecto. La casa era espaciosa, el jardín bien cuidado, y sobre todo, el precio fue increíblemente bajo para algo tan bonito. Pero algo extraño comenzó poco después de la mudanza. El cuadro, que estaba entre las pertenencias dejadas por los antiguos propietarios, llamó la atención de la señora Thompson desde el primer día. Ella lo colocó en la sala de estar, donde recibía amigos y familiares. Durante las primeras semanas, nada fuera de lo común ocurrió. Los vecinos elogiaban la decoración y comentaban lo mucho que el retrato daba un toque clásico al ambiente. Fue solo después del primer mes que pequeñas alteraciones comenzaron a surgir. Un amigo cercano afirmó que, en una visita casual, notó que los ojos de la mujer parecían más tristes que antes. La señora Thompson se rió, diciendo que él estaba viendo cosas. Pero entonces, extraños eventos comenzaron a ocurrir dentro de la casa. Objetos desaparecían sin explicación y reaparecían en lugares diferentes. Ruidos provenientes del piso de arriba asustaban a todos durante la noche. Cada vez que algo fuera de lo normal ocurría, alguien notaba un nuevo cambio en el cuadro. Si había una pelea en la casa, por ejemplo, la suave sonrisa de la mujer desaparecía, dando paso a una expresión severa y distante. Era como si el cuadro estuviera vivo, de alguna forma, reaccionando a los acontecimientos a su alrededor. Al principio, la familia intentó ignorar esas coincidencias. Pensaron que fuera cansancio o imaginación fértil. Sin embargo, a medida que los eventos se volvían más frecuentes, comenzaron a cuestionar el origen de esa pintura. ¿Quién sería esa mujer? ¿Por qué sus rasgos cambiaban según el ambiente? Nadie sabía responder, pero la curiosidad era mayor que el miedo. Determinada a descubrir el misterio, la señora Thompson comenzó a investigar sobre la historia de la casa y de los antiguos propietarios. Pasó horas en la biblioteca local, revisando periódicos viejos y registros públicos. En uno de esos documentos encontró referencia a una artista local famosa llamada Evelyn March. Esta pintora era conocida por sus obras realistas, pero también por rumores de que usaba técnicas poco convencionales para dar vida a sus lienzos. La conexión entre Evelyn March y el retrato intrigante era fuerte. Según las anotaciones, Evelyn solía crear pinturas basadas en personas que sentían fuertes emociones. Se decía que capturaba no solo la apariencia física, sino también el alma de sus modelos. Algunos relatos contaban que sus obras reflejaban el estado emocional de las casas donde eran colgadas. Esta información hizo que la señora Thompson sintiera un escalofrío en la espalda. Con el tiempo, la familia se dio cuenta de que el cuadro no era solo una obra de arte inusual, era una especie de barómetro emocional.
Cada cambio en su expresión correspondía a algo significativo que estaba a punto de suceder. Cuando la mujer sonreía levemente, días tranquilos seguían. Cuando sus ojos se oscurecían, conflictos inevitables surgían. Esto transformó el cuadro en una presencia constante pero incómoda en la rutina de la familia. A pesar de todo, la señora Thompson dudaba en deshacerse de él. Había algo fascinante en esa pintura, algo que la atrapaba, incluso contra su voluntad. Continuó su búsqueda de respuestas, decidida a entender el verdadero propósito de esa obra. Tal vez, pensó ella, el retrato no fuera solo un testigo silencioso, sino también una puerta hacia algo mucho más grande. La señora Thompson decidió consultar expertos para intentar desentrañar el misterio del cuadro. Visitó galerías de arte, habló con historiadores e incluso buscó psicólogos que estudiaban la relación entre emociones humanas y objetos inanimados. Algunos de estos profesionales ofrecieron explicaciones racionales, como cambios en la luz o la humedad que podrían alterar la percepción de la pintura. Sin embargo, estas teorías no explicaban los eventos extraños que ocurrían en la casa. Una noche, mientras leía sobre Evelyn March, la artista responsable del retrato, la señora Thompson encontró una carta escondida en uno de los libros que había comprado en una feria de antigüedades. La carta estaba dirigida a la propia Evelyn y contenía un mensaje enigmático. Ten cuidado con lo que has capturado. No todas las almas pueden ser contenidas. Esas palabras resonaron en la mente de la señora Thompson, haciéndola cuestionar si el cuadro tenía algo más sombrío detrás de su belleza aparente. Al mismo tiempo, los hijos adolescentes comenzaron a notar cambios aún más drásticos en el comportamiento de la familia. Discusiones triviales se transformaban rápidamente en peleas acaloradas y el ambiente dentro de la casa se volvía cada vez más tenso. El cuadro parecía amplificar los conflictos, como si se alimentara de las emociones negativas. En ciertos momentos, incluso parecía que la mujer en la pintura estaba sonriendo de manera cruel durante estas discusiones. El señor Thompson, siempre escéptico, finalmente admitió que algo no estaba bien. Sugirió quitar el cuadro de la sala y guardarlo en el ático, pero cuando intentaron quitarlo de la pared, sintieron una resistencia inexplicable. Era como si el cuadro estuviera pegado, no solo físicamente, sino también energéticamente. La señora Thompson insistió en continuar, pero al hacerlo notaron que los ojos de la mujer parecían seguirlos independientemente del ángulo. En el ático, lejos de la vista de la familia, el cuadro parecía más sombrío que nunca. Sus rasgos ahora eran casi irreconocibles, con una expresión de ira que erizaba a cualquiera que lo mirara directamente. A pesar de eso, los eventos sobrenaturales en la casa no cesaron. Por el contrario, se intensificaron aún más. Puertas se cerraban solas, pasos resonaban por los pasillos y voces susurraban los nombres de los moradores durante la madrugada. Desesperada por respuestas, la señora Thompson volvió a la biblioteca local y encontró otro documento relacionado con Evelyn March. Este relato mencionaba una técnica peculiar usada por la artista. Recolectaba objetos personales de sus modelos, como joyas, cartas o incluso mechones de cabello, e incorporaba esos elementos a las pinturas. Esto significaba que parte del alma de cada modelo estaba literalmente presente en las obras de Evelyn. Este descubrimiento dejó a la señora Thompson profundamente perturbada. Si esto era verdad, entonces el retrato no era solo una representación artística, sino una prisión para la esencia de alguien. ¿Quién sería esa mujer? ¿Y por qué su presencia parecía tan intrusiva? Determinada a descubrirlo, comenzó a buscar pistas sobre la identidad de la modelo. Tal vez
pensó ella, entendiendo quién era esa mujer, podría encontrar una manera de neutralizar el poder del cuadro. Mientras tanto, los eventos sobrenaturales en la casa se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, uno de los hijos juró haber visto a la mujer salir del cuadro, caminando lentamente por el pasillo. Cuando gritó pidiendo ayuda, la figura desapareció, dejando solo el eco de sus pasos. La familia se reunió en la sala, debatiendo qué hacer. Ya no era posible vivir bajo el mismo techo que esa pintura misteriosa. Fue entonces cuando la señora Thompson tomó una decisión drástica. Quemaría el cuadro. Pensó que al destruirlo, podría liberar el alma atrapada en él y poner fin a los eventos sobrenaturales. Sin embargo, al tomar una caja de fósforos y acercarse al cuadro, percibió algo aterrador. Los ojos de la mujer, antes fijos en la pared opuesta, ahora estaban dirigidos directamente hacia ella, como si supieran exactamente lo que planeaba. Con manos temblorosas, la señora Thompson vaciló. ¿Destruir el cuadro resolvería el problema o simplemente liberaría algo aún más peligroso? Sabía que debía tomar una decisión, pero no estaba segura de si sería capaz de enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, el ambiente a su alrededor parecía volverse cada vez más pesado, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando el próximo movimiento. La vacilación de la señora Thompson duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Sabía que ya no había tiempo para dudas. Tomando un paño grueso, cubrió el cuadro para evitar mirar directamente a los ojos de la mujer. Era como si esa mirada tuviera el poder de paralizar su voluntad. Con el corazón acelerado, llevó el retrato hasta el patio trasero y preparó una pequeña fogata. Los otros miembros de la familia observaban desde dentro de la casa, con miedo de acercarse. El señor Thompson sostenía a los hijos, tratando de tranquilizarlos mientras la tensión en el aire era palpable. Cuando las llamas comenzaron a subir, la señora Thompson lanzó el cuadro al fuego. En el momento en que la madera del marco comenzó a crepitar, un grito agudo resonó por el patio, haciendo que todos retrocedieran asustados. Parecía venir del propio retrato. Las llamas consumieron rápidamente la pintura, pero algo inesperado ocurrió. En lugar de cenizas normales, quedó un residuo brillante y extraño, como si fueran fragmentos de vidrio coloreado. La señora Thompson sintió un escalofrío recorrer su columna al darse cuenta de que aquello no era algo natural. Rápidamente enterró los restos en el jardín, esperando que eso pusiera fin al misterio de una vez por todas. En los días siguientes, la casa parecía haber vuelto a la normalidad. Los eventos sobrenaturales cesaron y la familia pudo respirar aliviada por primera vez en meses. Pero algo todavía molestaba a la señora Thompson. Continuaba soñando con la mujer del retrato, que ahora aparecía en sus pesadillas con una expresión de dolor y tristeza. Era como si estuviera pidiendo ayuda, implorando ser liberada de algún tipo de prisión invisible. Días después, la señora Thompson decidió investigar aún más sobre Evelyn March. Descubrió que la artista había desaparecido misteriosamente pocos años después de pintar sus últimas obras. Rumores decían que había hecho un pacto con fuerzas desconocidas para dar vida a sus creaciones, pero pagado un precio demasiado alto. Algunos creían que ella misma se había convertido en una obra de arte, atrapada en una de sus propias telas. Esta teoría hizo que la señora Thompson se preguntara si la mujer en el retrato era realmente una modelo, o tal vez la propia Evelyn March, atrapada en su propia creación. Si fuera verdad, entonces destruir el cuadro no había sido la solución correcta. Tal vez, por el contrario, había condenado el alma de la artista a vagar sin rumbo. Este pensamiento la atormentaba, especialmente en las noches silenciosas, cuando el viento soplaba por los rincones de la casa. Determinada a corregir su error,
Volvió a la biblioteca local y encontró un antiguo ritual mencionado en un libro sobre ocultismo. El texto explicaba cómo recuperar fragmentos de un alma que habían sido dispersados. Era un proceso complicado, pero la señora Thompson estaba dispuesta a intentarlo. Comenzó a cavar el jardín donde había enterrado los restos del cuadro, buscando los fragmentos brillantes que quedaron de la quema. Al encontrar los primeros pedazos, se dio cuenta de que pulsaban levemente, como si contuviesen energía viva. Siguiendo las instrucciones del ritual, reunió los fragmentos en un paño oscuro y los llevó al ático, donde había colgado el cuadro anteriormente. Allí montó un pequeño altar improvisado, usando velas y hierbas citadas en el libro. Cada paso del ritual la ponía más nerviosa, pero también más decidida. Cuando finalizó el ritual, algo extraordinario sucedió. Una luz suave emanó de los fragmentos, iluminando todo el ático. Por un breve momento, la señora Thompson vio la silueta de una mujer sonriendo gentilmente antes de desaparecer completamente. Fue como si una presencia pesada hubiera sido finalmente liberada. Sin embargo, mientras limpiaba el ático, encontró una nueva pintura escondida detrás de algunas cajas viejas. Era otra obra de Evelyn March, esta mostrando a un niño sosteniendo un mechón de cabello. La expresión del niño era inocente, pero había algo perturbador en sus ojos, como si estuvieran observando cada movimiento de la señora Thompson. Supo en ese momento que el ciclo no había terminado. Otras historias aún estaban atrapadas en esas telas, esperando ser reveladas. La aparición de la nueva pintura dejó a la señora Thompson paralizada por algunos instantes. Sabía que no podía ignorar esa obra, pero también temía lo que podría suceder si la mantenía en casa. La presencia del retrato anterior aún resonaba en su mente, y ahora otra pintura surgía como un recordatorio de que el pasado no había sido completamente resuelto. El ciclo parecía estar apenas comenzando. Decidió estudiar la nueva obra con cautela. A diferencia del primer cuadro, esta pintura exhibía a un niño de unos 8 años, con cabello rubio y ojos azules penetrantes. En la mano derecha sostenía un mechón de cabello castaño, mientras sonreía de manera inocente. Sin embargo, algo en la expresión del niño era perturbador. Sus ojos parecían reflejar una profunda tristeza, incluso cuando el resto de su rostro estaba radiante. Los días que siguieron fueron marcados por una calma extraña. La familia regresó a la rutina normal, pero la señora Thompson sentía que algo estaba a punto de suceder. Comenzó a notar pequeños cambios en el entorno alrededor de la nueva pintura. Objetos cercanos al cuadro parecían moverse solos, y a veces escuchaba risas infantiles provenientes del ático, incluso cuando estaba sola en casa. Era como si el niño estuviera tratando de llamar su atención. Diferente del primer retrato, este parecía menos amenazador y más curioso. Una mañana, al observar el cuadro, la señora Thompson notó que el mechón de cabello en la mano del niño había cambiado de posición. Antes estaba alineado con los dedos del niño, pero ahora parecía haber sido colocado sobre su regazo. Este detalle la hizo cuestionar si el cuadro estaba interactuando con el entorno, tal como lo había hecho el anterior. Decidida a comprender más sobre ese nuevo misterio, se sumergió nuevamente en los registros históricos relacionados con Evelyn March. Descubrió que la artista había creado una serie de pinturas centradas en niños, todas basadas en modelos reales. Estas obras eran conocidas por sus expresiones vívidas y detalles realistas, pero también por rumores de que los niños retratados desaparecían poco después de posar para Evelyn. Esta información aterradora la hizo pensar, ¿será que el niño de la pintura era uno de esos modelos? Y, si lo era, ¿qué había sucedido con él?
La señora Thompson comenzó a investigar obituarios y registros antiguos, buscando cualquier mención a niños desaparecidos durante el período en que Evelyn March estaba activa. Después de horas de búsqueda, encontró algo perturbador: una noticia sobre la desaparición de una niña llamada Emily Carter, cuya descripción física coincidía perfectamente con el niño del cuadro. El caso de Emily nunca había sido resuelto. Según los periódicos, fue vista por última vez jugando cerca de su casa, sosteniendo un mechón de cabello que se había cortado de sí misma. Los padres informaron que estaba fascinada por el objeto, diciendo que quería mostrárselo a alguien especial. Después de eso, simplemente desapareció sin dejar rastro. La señora Thompson sintió un escalofrío al darse cuenta de que esa historia coincidía exactamente con los detalles del retrato. Mientras reflexionaba sobre la conexión entre Emily y la pintura, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su propia familia. Sus hijos, especialmente, parecían actuar de manera extraña. A menudo mencionaban una nueva amiga que venía a visitarlos en el ático, aunque nadie más pudiera verla. Cuando fueron interrogados, describieron a una niña rubia con ojos azules y una sonrisa encantadora, exactamente como el niño del cuadro. Preocupada, decidió confrontar a sus hijos sobre esa amiga invisible. Insistieron en que Emily, como llamaban a la figura, era real y que les gustaba su compañía. Sin embargo, una noche, uno de los hijos despertó gritando, diciendo que Emily le había pedido que se cortara el cabello. Cuando la señora Thompson corrió hacia el cuarto, encontró al niño con unas tijeras en las manos, a punto de hacer lo que la supuesta amiga había sugerido. Aquello fue suficiente para convencer a la señora Thompson de que la presencia de la pintura era peligrosa. Decidió retirarla inmediatamente del ático, pero, al igual que ocurrió con el primer cuadro, sintió una resistencia inexplicable. Parecía que el cuadro no quería ser tocado. Cuando finalmente logró moverlo, notó que los ojos del niño ahora estaban fijos en ella, como si imploraran por quedarse. Con el corazón pesado, la señora Thompson llevó el cuadro al sótano, lejos de la vista de la familia. Sabía que necesitaba encontrar una solución definitiva, pero también sentía que simplemente destruir esa obra podría causar consecuencias aún más graves. Tal vez, pensó ella, hubiera una manera de devolver el alma del niño al lugar donde pertenecía. En el sótano, la señora Thompson colocó el cuadro en un rincón aislado, cubriéndolo con un paño grueso para evitar que sus ojos fueran atraídos por la imagen del niño. A pesar de eso, sentía una presencia incómoda flotando en el aire, como si Emily estuviera observando todos sus movimientos. Era imposible ignorar la sensación de que algo o alguien estaba esperando pacientemente el siguiente paso. Días después, la señora Thompson encontró un libro antiguo sobre rituales de liberación espiritual mientras revolvía en puestos de libros usados de la ciudad. El texto explicaba que, cuando un alma está atrapada en un objeto, puede ser liberada solo al reconectar fragmentos perdidos de su esencia a la fuente original. Para Emily, esto significaba encontrar el verdadero mechón de cabello que había sostenido en la vida real y devolverlo al lugar donde pertenecía, ya fuera una tumba, un memorial o incluso a su familia. Con esta información en mente, la señora Thompson volvió a las investigaciones, decidida a localizar cualquier rastro del mechón de cabello mencionado en los registros históricos. Tras semanas de búsqueda incansable, finalmente encontró una pista: un diario escrito por la Sientas, madre de Emily Carter. El documento revelaba que el mechón de cabello cortado por la niña había sido guardado como recuerdo después de su desaparición y estaba actualmente en posesión de un descendiente distante de la familia. La señora Thompson contactó al descendiente,
explicando discretamente la situación y pidiendo permiso para examinar el mechón de cabello. Él aceptó, intrigado por la historia. Cuando recibió el pequeño artefacto, sintió una energía extraña emanando de él, como si aún portara parte de la esencia de Emily. Sabía que aquello era la clave para resolver el misterio de la pintura. De vuelta en casa, preparó otro ritual, siguiendo las instrucciones detalladas del libro antiguo. Esta vez usó el mechón de cabello como punto focal, colocándolo directamente frente al cuadro. Las velas fueron dispuestas en un círculo alrededor del altar improvisado y se quemaron hierbas específicas para crear una atmósfera propicia. Con cada palabra pronunciada durante el ritual, la temperatura en el sótano parecía caer drásticamente. Cuando el ritual llegó a su clímax, algo extraordinario sucedió. Una brisa suave sopló por el ambiente cerrado, haciendo que las llamas de las velas temblaran. La pintura comenzó a emitir una luz tenue, casi etérea, y la figura de Emily pareció cobrar vida por un breve momento. Sus ojos, antes fijos y tristes, ahora brillaban con gratitud. Fue entonces cuando la señora Thompson escuchó una voz susurrar: «Gracias». Con lágrimas en los ojos, comprendió que había liberado a Emily. La pintura, que antes latía con una energía sobrenatural, ahora estaba completamente inerte. Los rasgos del niño permanecían visibles, pero su expresión parecía tranquila, como si finalmente hubiera encontrado paz. La señora Thompson sabía que esa obra nunca más causaría daño a nadie, pero también sentía que el ciclo no había terminado. Al limpiar el sótano después del ritual, encontró otra pintura escondida, detrás de cajas empolvadas. Esta mostraba a un hombre de mediana edad, con una expresión severa, sosteniendo un reloj de bolsillo. Al igual que los otros cuadros, sus ojos parecían seguir a cualquiera que lo mirara directamente. Había algo familiar en esa figura, pero la señora Thompson no podía identificar exactamente qué. Ella dudó en investigar inmediatamente, temiendo repetir el ciclo de eventos sobrenaturales. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a continuar. Tal vez, pensó ella, esas pinturas formaran parte de una colección más grande, cada una conteniendo un alma atrapada por las manos de Evelyn March. Si ese fuera el caso, necesitaría encontrarlas todas para asegurarse de que ninguna otra entidad quedara vagando entre mundos. Determinada, decidió estudiar el nuevo cuadro con cuidado. A diferencia de los otros, este parecía emanar una aura de autoridad y poder. El hombre retratado vestía ropa elegante y sostenía el reloj de bolsillo con firmeza, como si estuviera a punto de tomar una decisión importante. La señora Thompson notó que la manecilla del reloj parecía moverse lentamente, incluso si no había maquinaria funcionando en la pintura. Mientras observaba el cuadro, comenzó a tener sueños vívidos, con un hombre caminando por pasillos sombríos, siempre mirando un reloj en su mano. En cada sueño, la manecilla avanzaba un poco más, como si estuviera marcando el tiempo hasta algo inevitable. Estos sueños la dejaron profundamente incómoda, pero también curiosa por descubrir quién era ese hombre y cuál era su conexión con Evelyn March. Los sueños con el hombre del reloj de bolsillo comenzaron a volverse más frecuentes e intensos. En cada visión parecía estar en un lugar diferente: una sala de tribunal, una mansión lujosa, una oficina oscura. Sin embargo, siempre había algo en común: el sonido constante de las manecillas del reloj resonando en el ambiente como un recordatorio implacable del tiempo que avanzaba. La señora Thompson despertaba sudando frío, sintiendo que ese hombre estaba tratando de decirle algo. Decidió investigar más sobre el nuevo cuadro, buscando conexiones con Evelyn March y su obra. Tras días de búsqueda, encontró algo intrigante: un artículo sobre un juez llamado Charles Whitmore, conocido por sus decisiones controvertidas durante el siglo XIX.
Era descrito como un hombre severo e inflexible, cuyas elecciones a menudo cambiaban drásticamente el destino de las personas involucradas en sus juicios. El nombre Whitmore sonó familiar para la señora Thompson. Volvió al diario de la madre de Emily Carter y notó que el juez Charles Whitmore había sido mencionado brevemente. La familia Carter había intentado demandar a Evelyn March tras la desaparición de Emily, pero el caso fue archivado bajo circunstancias misteriosas. Según los registros, el juez responsable del proceso era nadie menos que Charles Whitmore. Esto despertó una nueva teoría en la mente de la señora Thompson. Tal vez el juez no fuera solo una figura distante en la historia, sino alguien directamente conectado a las pinturas de Evelyn March. Si el poder de las obras residiera en capturar fragmentos de las almas de sus modelos, ¿será que el juez Whitmore también había sido víctima de esa práctica? Y, si así fuera, ¿por qué su alma parecía tan vinculada a la idea de tiempo y decisiones? Mientras reflexionaba sobre eso, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento del propio cuadro. La manecilla del reloj de bolsillo ahora avanzaba perceptiblemente, incluso si la pintura estaba inmóvil. Una mañana, al observarlo atentamente, notó que el reloj marcaba exactamente las 3:15, la hora en que Emily Carter había desaparecido, según los registros oficiales. Era como si el cuadro estuviera recreando momentos específicos del pasado. La señora Thompson sabía que necesitaba actuar rápido. Decidió realizar otro ritual, esta vez enfocado en comprender la conexión entre el juez Whitmore y las demás figuras atrapadas en las telas de Evelyn March. Montó nuevamente su altar improvisado y trajo consigo objetos relacionados con el juez: copias de documentos del tribunal, fotos antiguas e incluso una réplica de un reloj de bolsillo similar al retratado en la pintura. Cada objeto parecía vibrar con una energía extraña cuando era colocado cerca del cuadro. Durante el ritual, algo inesperado ocurrió. El sonido de las manecillas del reloj se volvió ensordecedor, como si el tiempo estuviera siendo manipulado dentro del ambiente. De repente, la señora Thompson vio imágenes proyectadas en el aire, escenas del pasado. Vio al juez Whitmore en su tribunal, escuchando el caso de los padres de Emily contra Evelyn March. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que sugería culpa. Al final del ritual, las imágenes desaparecieron, dejando solo silencio en el sótano. Cuando la señora Thompson miró nuevamente el cuadro, notó que la manecilla del reloj se había detenido completamente. La pintura, antes llena de vida, ahora parecía solo una representación estática. Era como si el alma del juez Whitmore hubiera encontrado paz, liberada de la prisión temporal que lo mantenía atrapado. Sin embargo, esa sensación de alivio duró poco. Mientras guardaba los materiales usados en el ritual, encontró otra pintura escondida detrás de una pila de cajas en el ático. Esta mostraba a una mujer joven vestida con ropa simple, sosteniendo un libro abierto. Sus ojos eran gentiles, pero había algo triste en su expresión, como si cargara un peso invisible. La señora Thompson supo inmediatamente que esa mujer también formaba parte de la colección de Evelyn March. A diferencia de los otros cuadros, esta pintura parecía emanar una energía más tranquila, casi reconfortante. A pesar de eso, la señora Thompson sintió una punzada de preocupación al observarla. ¿Quién sería esa mujer? ¿Y cuál era la historia detrás de su rostro melancólico? Sabía que necesitaba investigar más, pero también temía el impacto que este nuevo descubrimiento podría tener en su vida y en la de su familia. Decidida a continuar su búsqueda de respuestas, llevó la nueva pintura al sótano donde podría estudiarla en seguridad. Allí, comenzó a investigar quién podría ser la mujer del libro. Algo en ella parecía familiar,
como si ya la hubiera cruzado antes, tal vez en una fotografía antigua o en un documento perdido en el tiempo. Los sueños con el hombre del reloj de bolsillo comenzaron a volverse más frecuentes e intensos. En cada visión veía al hombre caminando por pasillos sombríos, siempre mirando un reloj en su mano. En cada sueño, la manecilla avanzaba un poco más, como si estuviera marcando el tiempo hasta algo inevitable. Estos sueños la dejaron profundamente incómoda, pero también curiosa por descubrir quién era ese hombre y cuál era su conexión con Evelyn March. Decidió investigar más sobre el nuevo cuadro, buscando conexiones con Evelyn March y su obra. Tras días de búsqueda encontró algo intrigante, un artículo sobre un juez llamado Charles Whitmore, conocido por sus decisiones controvertidas durante el siglo XIX. Era evidente que esta historia encajaba perfectamente con la pintura. La mujer sostenía un libro abierto y su expresión melancólica sugería que algo la consumía internamente. ¿Será que Margaret había sido otra de las almas capturadas por las manos de Evelyn? Y si ese fuera el caso, ¿cuál era el propósito de su prisión? Mientras reflexionaba sobre esto, comenzó a notar cambios sutiles en el entorno alrededor de la nueva pintura. Una mañana, al entrar al sótano, notó que el libro en las manos de la mujer ahora estaba parcialmente girado, como si alguien lo hubiera ajustado durante la noche. Al observarlo atentamente, notó que las páginas del libro parecían contener palabras, aunque estaban escritas en una caligrafía tan minúscula que era casi imposible descifrarlas a distancia. Intrigada, decidió examinar el cuadro más de cerca. Utilizando una lupa, logró leer algunas frases en las páginas del libro. Eran fragmentos de textos antiguos, extractos de poesías y pensamientos filosóficos. Sin embargo, entre estas palabras, había algo aún más perturbador, mensajes que parecían dirigidos a ella. Uno de ellos decía: «El tiempo revelará la verdad». Aquello dejó a la señora Thompson profundamente incómoda. Era como si Margaret estuviera tratando de comunicar algo a través de la pintura, pero sus mensajes fueran deliberadamente vagos. Determinada a entender el significado, volvió a las investigaciones y descubrió que Margaret había trabajado en un proyecto secreto poco antes de su desaparición. Un diario compuesto por anotaciones sobre eventos inexplicables ocurridos en la ciudad. Ese diario, sin embargo, nunca fue encontrado. Algunos creían que contenía evidencias de actividades sobrenaturales vinculadas a las pinturas de Evelyn March. Otros sugerían que el propio diario podría ser una clave para liberar las almas atrapadas en las obras. La señora Thompson sabía que necesitaba encontrarlo, pero no tenía idea de dónde empezar su búsqueda. Fue entonces que tuvo una idea inesperada. Tal vez Margaret estuviera tratando de guiarla. En los días siguientes comenzó a tener sueños vívidos con la biblioteca donde Margaret había trabajado. En cada visión veía a la joven caminando entre las estanterías, señalando discretamente un libro específico. Al despertar, siempre recordaba el título: Las puertas del tiempo. Era un libro raro, mencionado solo brevemente en algunos registros históricos. Decidida a seguir esa pista, visitó todas las bibliotecas antiguas de la región hasta finalmente encontrarlo. Al abrir el libro, se sorprendió al encontrar una carta escondida entre sus páginas. Escrita a mano, la carta estaba firmada por Margaret Ellis. En ella, la joven explicaba que había descubierto el secreto detrás de las pinturas de Evelyn March. Eran portales hacia otros momentos en el tiempo, creados para atrapar a aquellos que cruzaran su camino. Margaret escribió que había intentado alertar a los demás, pero acabó siendo capturada por Evelyn cuando confrontó a la artista.
La carta también contenía instrucciones sobre cómo cerrar esos portales permanentemente. Según Margaret, era necesario reunir todos los cuadros conectados y realizar un ritual final, usando un objeto personal de cada modelo atrapado. Esto sellaría las puertas temporales y liberaría las almas atrapadas dentro de las pinturas. La señora Thompson supo inmediatamente que este era el siguiente paso. Comenzó a juntar los objetos necesarios: el mechón de cabello de Emily, el reloj de bolsillo asociado al juez Whitmore y ahora el diario de Margaret. Cada objeto parecía vibrar con energía al ser colocado cerca de los otros, como si anhelara la conclusión del ritual. Sin embargo, algo aún molestaba a la señora Thompson. Sabía que había más pinturas esparcidas por la casa, o tal vez incluso por la ciudad. Determinada a completar la colección, decidió registrar todos los rincones posibles en busca de nuevas obras. Mientras limpiaba el ático, encontró otra pintura escondida detrás de un baúl antiguo. Esta mostraba a un hombre mayor vestido como un herrero, sosteniendo una herramienta que parecía brillar levemente. Al igual que los otros cuadros, sus ojos parecían fijos en ella, como si imploraran por ser liberados. La aparición del nuevo cuadro trajo una sensación de urgencia aún mayor para la señora Thompson. El hombre retratado como un herrero parecía emanar una energía caliente e intensa, como brasas a punto de transformarse en llamas. Sus ojos eran profundos y penetrantes, como si estuvieran evaluando cada movimiento de ella. La herramienta en sus manos, algo que parecía ser un martillo o formón, brillaba con una luz tenue, incluso en la penumbra del ático. Decidió investigar quién podría ser ese hombre. Después de horas de investigación en periódicos antiguos y registros de la ciudad, encontró referencias a un herrero llamado Thomas Greaves, famoso por su habilidad para crear objetos duraderos y funcionales. Sin embargo, el nombre de Thomas estaba frecuentemente asociado a rumores sombríos. Decían que colaboraba con Evelyn March, proporcionando materiales para sus pinturas mágicas y ayudándola a capturar almas. Esta conexión hizo que la señora Thompson se preguntara sobre el papel de Thomas en el ciclo de las pinturas. ¿Será que él era solo otra víctima de Evelyn, atrapado en una de sus telas? ¿O será que había desempeñado un papel activo en la creación de estas obras sobrenaturales, pagando un alto precio por su ambición? Sabía que necesitaba entender mejor antes de tomar cualquier decisión sobre el cuadro. Mientras estudiaba al herrero, notó algo peculiar en el propio cuadro. La herramienta en sus manos parecía cambiar sutilmente de posición siempre que nadie estaba mirándolo directamente. Una mañana, al despertar, notó que el brillo emitido por la herramienta había aumentado considerablemente, iluminando parte del ático. Era como si el objeto estuviera ganando vida propia, pulsando con una energía desconocida. Determinada a descubrir más, volvió a las investigaciones y encontró un documento intrigante, un contrato firmado entre Evelyn March y Thomas Greaves. En él, Thomas acordaba proporcionar materiales especiales para las pinturas de Evelyn a cambio de protección contra el tiempo. La frase era vaga, pero sugería que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo aceptó voluntariamente. Con esta información en mente, la señora Thompson comenzó a experimentar interacciones con el cuadro. Acercó los objetos ya reunidos, el mechón de cabello, el reloj de bolsillo y el diario de Margaret, y observó con atención. Cuando colocados cerca de la pintura del herrero, la herramienta brillaba aún más intensamente, como si reconociera la presencia de fragmentos de otras almas. Era evidente que todos los cuadros estaban conectados. Una noche, mientras analizaba el cuadro, tuvo una visión clara. Vio al herrero trabajando en una forja oscura, creando herramientas que parecían absorber fragmentos de luz y energía. En un rincón de la herrería,
Evelyn observaba todo en silencio, sosteniendo una tela en blanco. Era como si estuvieran preparando las trampas que atraparían las almas en las pinturas. La visión dejó a la señora Thompson profundamente perturbada. Decidida a liberar a Thomas, realizó otro ritual. Montó su altar improvisado nuevamente, esta vez posicionando la herramienta brillante del cuadro como punto focal. Las velas fueron dispuestas en un patrón circular y hierbas específicas fueron quemadas para crear una atmósfera propicia. Cuando comenzó a recitar las palabras del ritual, sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y caliente, como si estuviera dentro de la propia forja. En el momento culminante del ritual, algo extraordinario ocurrió. El brillo de la herramienta explotó en una luz intensa, iluminando todo el ático. El cuadro tembló, y los rasgos del herrero parecieron cobrar vida por unos segundos. Él la miró directamente, sus ojos llenos de gratitud, antes de desaparecer completamente de la tela. El cuadro ahora era solo una moldura vacía, sin ningún rastro de la imagen anterior. A pesar del éxito del ritual, la señora Thompson sentía que aún había más trabajo por hacer. Sabía que las pinturas formaban una red compleja, todas conectadas entre sí. Liberar una alma no garantizaba necesariamente que las otras también estuvieran libres. Mientras guardaba los materiales usados en el ritual, encontró otra pintura escondida en un compartimento secreto en el ático. Esta mostraba a una mujer de mediana edad vestida con ropa simple, sosteniendo una llave dorada. La expresión de la mujer era enigmática, como si llevara un secreto importante. La llave en sus manos parecía realista, con detalles intrincados que brillaban levemente. La señora Thompson supo inmediatamente que esta pintura era diferente de las otras. No era solo otra alma atrapada, era tal vez la clave para comprender el verdadero propósito de las obras de Evelyn March. Determinada a desentrañar este nuevo misterio, llevó el cuadro al sótano, donde podría estudiarlo en seguridad. Al observarlo atentamente, notó que la llave parecía girar lentamente en su mano, como si estuviera desbloqueando algo invisible. Era imposible ignorar la sensación de que esta pintura guardaba el secreto final que tanto buscaba. La aparición del nuevo cuadro dejó a la señora Thompson paralizada por algunos instantes. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran encajando, pero al mismo tiempo sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La pintura de Evelyn March era diferente de todas las otras. Su expresión era serena, casi indiferente, pero los ojos parecían cargar el peso de todos los secretos y almas atrapadas. El pincel en su mano brillaba con una luz intensa, pulsando como si fuera un corazón vivo. Era evidente que aquella era la clave de todo. El origen del poder que había creado las puertas temporales y capturado las almas en las telas. La señora Thompson sabía que destruir ese cuadro significaría sellar definitivamente las puertas dimensionales, pero también temía las consecuencias de tal acto. ¿Esto traería paz o liberaría algo aún más peligroso? Determinada a seguir adelante, comenzó a preparar el ritual final. Montó su altar improvisado en el ático, posicionando el cuadro de Evelyn en el centro. A su alrededor colocó los objetos ya reunidos: el mechón de cabello de Emily, el reloj de bolsillo del juez Whitmore, el diario de Margaret, la herramienta de Thomas y la llave dorada dejada por Eleanor. Cada objeto parecía vibrar con energía propia, como si estuvieran ansiosos por la conclusión. Mientras recitaba las palabras del ritual, el entorno a su alrededor cambió drásticamente. El aire se volvió pesado.
y el sonido de voces susurrantes resonó por el ático. Las pinturas anteriores, ahora vacías, comenzaron a emitir una luz tenue, como si estuvieran siendo llamadas de vuelta al punto de origen. La pintura de Evelyn parecía cobrar vida poco a poco, sus ojos fijos en la señora Thompson, como si intentara disuadirla de continuar. En el momento culminante del ritual, el pincel en la mano de Evelyn brilló con una intensidad cegadora, iluminando todo el ático. Una figura etérea emergió de la pintura. Evelyn March en persona. Su rostro era una mezcla de ira y desesperación, como si no pudiera creer que su obra maestra estaba a punto de ser destruida. «No entiendes», dijo ella, su voz resonando como un trueno distante. «Creé estas puertas para preservar lo que era bello, para capturar momentos eternos». La señora Thompson dudó por un breve instante, pero sabía que no había otra opción. Respondió firmemente: «Aprisionaste vidas, fragmentaste almas y causaste sufrimiento. Esto debe terminar». Con estas palabras, lanzó la llave dorada directamente contra el cuadro, rompiéndolo en 1000 pedazos. El sonido fue ensordecedor, como si vidrio estallado y truenos explotaran simultáneamente. Cuando el caos cesó, el ático quedó en silencio. Los fragmentos del cuadro de Evelyn habían desaparecido, al igual que las otras pinturas. Solo quedaba el eco de una presencia que finalmente había sido liberada. La señora Thompson sintió un alivio inmediato, como si una carga invisible hubiera sido retirada de su casa y de su familia. En los días siguientes, la vida volvió a la normalidad. Los eventos sobrenaturales cesaron por completo, y la familia pudo respirar aliviada por primera vez en meses. Sin embargo, la señora Thompson sabía que jamás olvidaría lo que había sucedido. Guardó la llave dorada como un recordatorio de que algunas historias nunca deben ser olvidadas ni contadas. Aunque el misterio de las pinturas había llegado a su fin, continuó investigando sobre Evelyn March y sus obras. Descubrió que muchas de las figuras retratadas en sus lienzos eran personas reales que desaparecieron sin explicación. Algunos registros sugerían que Evelyn había sido vista años después de su supuesta muerte, pero nadie podía confirmar su existencia. La casa, ahora libre de cualquier energía negativa, se convirtió en un hogar tranquilo nuevamente. La señora Thompson, sin embargo, decidió mantenerla como un museo particular, dedicado a las historias no contadas de almas perdidas. En una pared del ático, colgó una placa simple con los nombres de todas las personas que habían sido liberadas: Emily Carter, Charles Whitmore, Margaret Ellis, Thomas Greaves y Eleanor Grayson. Y así, la historia llegó a su fin. Pero mientras la señora Thompson observaba la placa, no pudo evitar sentir que, en algún lugar, alguien aún estaba observando, esperando para ver si otro ciclo comenzaría.